de Cristo, Iglesia Casa de mi Padre, le damos la bienvenida en esta tarde y le damos toda la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo por este privilegio de estar aquí el día de hoy y poder vocear la palabra de Dios. También le damos gracias a nuestro pastor Omar Cortés por la confianza que nos da y el privilegio de estar aquí. A Dios sea toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Hermanos, sin quitar más tiempo, ¿por qué no hacemos una oración en este momento para que Dios tome el control de este tema que vamos a estar hablando, para que Dios use mis labios en esta tarde y pueda llegar una palabra a su corazón de usted, al corazón mío y al corazón de otras personas? En el nombre de Jesús, inclinemos nuestro rostro. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por este amor que tú tienes por cada uno de nosotros, Padre bendito celestial. Te alabamos, Señor Jesucristo, porque sabemos que tú eres bueno, Señor. Sabemos que tú eres misericordioso, Padre Santo, Celestial, Señor. No tenemos cómo pagarte, Señor Jesucristo, por todo lo que tú nos has dado, Señor. Por esta vida que tú nos regalas día tras día, Padre Celestial, Señor Jesús. Te damos toda la gloria, la honra, la alabanza a ti, Padre Celestial. Tú eres nuestro Rey, Señor Jesucristo, Padre Santo. En esta tarde, Señor, estoy a punto de vocear tu palabra, Señor Jesucristo. Yo te pido, Señor, que uses mis labios de barro, Señor. Que me uses a través, Señor, de tu unción, de tu Espíritu Santo, Padre, para que pueda llegar una palabra de aliento, Señor, a mis hermanos, a esa persona que nos está viendo, Padre bendito celestial. Te lo pido en tu nombre poderoso, Padre Santo. Usa, Señor, este vaso de barro, Padre celestial, en tu nombre, para que tu nombre sea glorificado, Señor, siempre, Padre Santo. Te alabamos, Señor Jesucristo, te glorificamos, Padre Santo. Alabado sea tu nombre, Padre celestial. En el nombre poderoso de Cristo, Señor, toma el control, Señor, en esta tarde. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Hermanos, si tú estás contento, ¿por qué no le das un aplauso al Señor ahí en tu lugar y la alabas en un momento para entrar en adoración a nuestro Dios y glorificarle, que Él es santo, Él es digno de alabarle, de darle toda la gloria y la honra, para que Él nos hable a través de su palabra, así como a mí me habló a través de esta palabra? Hermano, yo los invito a que vayamos ahí en Hechos capítulo 5 versículo 42. Hechos 5:42. Es un versículo pequeño y vamos a estar hablando de algo hermoso en esta tarde. En el nombre de Jesús dice así la palabra de Dios. Dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Aleluya. Lo leemos de nuevo, hermanos. Dice: y todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Hermanos, es una enseñanza poderosa en estos días que estamos aquí. Hermanos, le pedimos toda la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo para que Él tome el control en esta tarde. Hermanos, si yo le quisiera poner un título a esta enseñanza o esta predicación, yo le pondría: enseñando en las casas la palabra de Dios. Enseñando en las casas la palabra de Dios. Y podemos ver este versículo que habla aquí en Hechos 5:42. Dice: y todos los días, dice, en el templo y por las casas, dice, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hermanos, vemos que los apóstoles, cuando el Señor fue crucificado allá en la cruz del Calvario, murió y al tercer día resucitó, vemos que los apóstoles se desaparecieron, se escondieron, se fueron a sus actividades que ellos tenían. Pero después Jesús se les aparece y les dice que no salgan de Jerusalén, sino que se queden juntos ahí orando sin cesar. Dice la palabra que ellos quedaron hasta que no llegara el Consolador, que era el Espíritu Santo, y que fueran llenos, dice, llenos del Espíritu Santo, con esa autoridad que nuestro Dios nos da. Y después vemos que son llenos los apóstoles y hay una gran multitud que se convierte. Se levanta Pedro y empieza a predicar. Se convierte en mucha gente en ese momento, hermanos. Cae la unción, los apóstoles salen, empiezan a predicar en los templos, empiezan a predicar en las casas. Se hace una explosión
por predicar el evangelio de Cristo, porque ellos estaban llenos de la unción del Espíritu Santo, hermanos. Pero al leer esta frase de todos los días, hay dos cosas que puedo ver entre líneas, dice. Varias cosas que puedo ver en la vida de los apóstoles y de los primeros cristianos. Estos apóstoles y estos primeros cristianos tenían una pasión por Cristo, una pasión por el evangelio de Dios, una pasión por las almas, hermanos. Porque en aquel tiempo ellos recibieron ese Espíritu Santo, esa unción que Jesús que fue llenos su corazón con ese poder, hermanos, y empezaron a predicar el evangelio de Dios. Vemos más después que ellos estaban escondidos cuando Jesús fue crucificado, pero cuando fueron llenos del Espíritu Santo, hermanos, ellos empiezan a extender este evangelio, a predicar que Jesucristo había muerto y había resucitado al tercer día. Empezaron a predicar a esas personas y dice la Biblia que se empezaron a convertir esas almas, empezaron a sentir esa presencia de Dios, hermanos. ¿Pero por qué? Porque estos hombres no se quedaron nada más con el evangelio. Ellos iban casa por casa predicando el evangelio, hermanos. Y en estos días es el momento de levantarnos, hermanos. Tuvimos un año o año y medio sin poder dar clases en las células, hermanos. Nos quedamos como impactados tal vez. Yo fui una de las personas que me quedé. Se cerró la célula y dijimos, ¿ahora qué hacemos? Porque no habíamos experimentado nada de esto. Pero es el tiempo, hermanos, de despertar y volvernos a activar. Todo aquel líder que tenía una célula, o aquella persona o aquel hermano que tiene la pasión de abrir su hogar para que llegue la presencia de Dios, para que haya sanidad, para que haya esa unción en tu hogar. Es el momento, hermanos. Es el momento de abrir nuestros hogares, de ir y enseñar. A veces tenemos tanto temor de abrir nuestro hogar, hermanos, porque a veces nos sentimos tan cómodos en nuestra casa que a veces no queremos que nadie nos vaya a interrumpir esa comunidad que tenemos. Pero ahora te digo, hermano, hermana, si es el momento de que tú puedas abrir tu hogar, ábrelo. Es el tiempo de que llegue esa unción a tu hogar, esa tranquilidad, esa paz a tu casa. Dice que los apóstoles todos los días no cesaban, dice, de predicar, de enseñar en las casas y en el templo, dice. Pero fíjate, justo antes de este versículo vemos los apóstoles que fueron azotados, dice, amenazados por predicar a Jesucristo. Dos versículos santos vemos ahí en Hechos 5:40-41. Vemos lo que le hicieron a los apóstoles, esos escribas, fariseos, los odiseos, todas las personas que estaban en la ley, les hicieron algo a los apóstoles. Dice ahí en el 40, dice: y convinieron con él y llamaron a los apóstoles después de azotarlos. Hermano, estos hombres padecieron tanta persecución, tantos golpes, que ellos no se quedaron simplemente por quedarse quietos en su hogar. Dice que los apóstoles, después de azotarlos, los intimidaron a que no hablasen el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. El 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. Imagínate, hermano, que a ti te golpearan por predicar el evangelio, o que te corrieran de esa casa, te apedrearan. ¿Ibas a salir gozoso de ese hogar? Yo siento que no salíamos gozosos. Tal vez diríamos, ya no regreso a esta casa porque me trataron mal o me ofendieron. Pero estos discípulos dicen que salían gozosos de haber sido teñidos por dignos de padecer y enfrentar por causa del nombre de Jesucristo, hermanos. Salían gozosos estos hombres, hermano. Es que estaban llenos de la presencia de Dios. A veces nosotros abrimos una célula, o como líderes vamos y vamos a predicar, y a lo mejor no llega uno, llega dos, y tal vez llega el desánimo. Llega el desánimo a tu vida, a decir, pues que nomás viene uno, tal viene dos. Yo quisiera que se llenara, hermanos. Si es uno, gloria a Dios. Si son dos, gloria a Dios. A Dios sea la gloria y la honra, la alabanza. Porque con uno dice la Biblia que cuando uno se arrepiente
y se bautizan en el nombre de Jesucristo, en el cielo hay fiesta. Hay fiesta en los cielos, hermanos. ¿Cuánto más nosotros vamos a dejar de predicar por una persona? Al contrario, nos tenemos que gozar. Si hay uno, gloria a Dios. Si hay dos, gloria a Dios. Si hay tres, gloria a Dios. Si hay cuatro, gloria a Dios. Pero gozarnos, hermanos, de estar enseñando en las casas este evangelio, hermanos. No podemos dejar lo que Dios nos ha puesto en nuestra vida. No podemos dejarlo nada más ahí se va. Tenemos que empezarnos a levantar en el nombre de Jesucristo, hermanos. Si Dios ha puesto algo en tu corazón de abrir la célula en tu hogar, ábrela, hermano, porque ahí va a llegar la bendición. Ahí va a llegar la bendición a tu hogar. Ahí va a llegar la sanidad. Ahí va a llegar la tranquilidad. Ahí va a llegar la paz en tu hogar, hermanos. Si tú supieras, la bendición es de que tú invites a Jesús a tu hogar. Es algo hermoso, hermanos, porque todos nosotros tenemos a alguien en nuestro hogar que no está convertido a Cristo. Tal vez tenemos a un hermano, tal vez tenemos a un vecino, a un primo, a una tía, tal vez hasta tus papás, o alguien, un familiar, un amigo. Hay alguien de quien predicarle, hermano. Tú puedes decir, es que yo no tengo esa pasión de predicar, hermano. Hay líderes de que pueden, simplemente tú abres las puertas de tu casa, ven con el pastor, ven con los líderes, ven con los hermanos y dile, hermano, aquí está mi hogar para que puedan ir y enseñar. Ya tengo una visita, ya tengo 2 visitas, gloria a Dios, hermanos, y vas a ver la bendición que Dios derrama sobre tu hogar, sobre tu casa, así como dice la Biblia que Él va a derramar las bendiciones por cada uno de nosotros. Aleluya. No sé si tú te gozas con esta palabra, hermano, pero yo me estoy gozando. Dice aquí, y salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer y enfrentar la causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Imagínate, hermanos, estos apóstoles estaban encendidos de la unción del Espíritu Santo. Cuando nosotros hemos estado gozosos, cuando estábamos en nuestro primer amor, hermanos, queríamos predicar, queríamos enseñar a la gente, decirles que había un Cristo vivo, que había un Cristo que sanaba, que hacía milagros. ¿Y ahora qué está pasando, hermanos? Dice, estos apóstoles, hermanos, para muchos la cárcel hubiera sido lo suficiente para dejar de predicar a Cristo. Y sí es cierto, hermanos, para muchos, si el día de hoy alguien por predicar el evangelio nos meta a la cárcel, yo siento que dejamos de predicar. Tenemos que estar llenos de esta unción del Espíritu Santo para seguir adelante. Pero los apóstoles no les impidió eso, hermanos. Para muchos más, al ser azotados, les hubiera llevado a tomar una decisión de no volver a predicar a Cristo. Imagínate que te golpearan por predicar el evangelio de Dios. O tú vas a un hogar a tocar y te apedrean, hermano. Yo siento que nos regresamos y ya nos regresamos a este hogar. Pero estos hombres, hermanos, regresaban al templo a predicar, aún así que fueran azotados, fueran golpeados, los metieran a la cárcel, a los calabozos más profundos. Ellos regresaban. Dice que salían gozosos, no salían afligidos, no salían temerosos, sino que salían más ungidos del Espíritu Santo, hermanos. Dice, salieron gozosos de haber sido teñidos por dignos y padecer enfrentar, seguían predicando todos los días, aún con esas aflicciones, aún con esos problemas, con esa situación que predicaban estos hombres, hermanos. Ellos seguían predicando, no nomás los lunes o nada más los domingos. Dice la Biblia que todos los días venían estos hombres a predicar y enseñar por las casas. Hermanos, no había ni quien los parara. El enemigo no venía a torturar, los venía a torturar, pero no los paraba porque estaban llenos de la presencia de Dios. Estaban ungidos con el Espíritu Santo. Dios les había dado la autoridad, el poder, el dominio, hermanos, para soportar toda esa aflicción que ellos estaban padeciendo en esos días. Y gracias a todo esto, hermano, nosotros hasta el día de hoy, nosotros podemos gozar de esas bendiciones, porque el evangelio fue extendido por todo el mundo, hermanos. Tenemos que entender el día de hoy, hermanos, o en estos días, que la iglesia no es solamente este edificio, sino que la iglesia somos tú y yo. La iglesia va donde tú vas, donde yo voy. Esa es la iglesia. Nosotros somos el templo, hermanos. Si yo voy a un hogar a predicar el evangelio, ahí va la iglesia.
Si yo voy a otro hogar a predicar en las calles, ahí va la iglesia, ahí va el Señor Jesucristo con nosotros, hermanos. No estamos solos, Dios va con nosotros. Dice la Biblia que Dios va abriendo puertas en cada momento que nosotros nos paremos. Que el ángel acampa alrededor de los que le temen, hermanos. Nosotros tenemos a alguien quien nos va abriendo esas puertas que nosotros necesitamos. No estás solo, hermano. No estás sola, hermana. Yo te motivo en estos días que llegamos de abrir nuestros hogares y dar ese privilegio de poder enseñar la palabra de Dios en nuestras casas. Que tengamos ese privilegio, hermanos, que se predique el evangelio. Imagínate, hermanos, que tú llegues a esa visita. De esa visita tiene una familia, tiene hijos, tiene esposo, tiene tías, tiene hermanos. De una persona, hermanos, se pueden convertir hasta 10 o 20 personas. Porque simplemente tú tomaste la decisión de abrir las puertas de tu hogar. Ser el templo en esa casa. Ser el templo, hermanos. Y ahí está la presencia de Dios. Y tú vas a ver esos milagros que se hacen, hermanos. Tú vas a ver esa presencia de Dios, cómo se mueve la presencia de Dios, cómo los milagros hay. Porque los milagros suceden en los hogares, hermanos. La mayor parte suceden los milagros en los hogares. Y no vamos lejos, vamos con la historia de nuestro Señor Jesucristo. La mayor parte de los milagros la hizo en las casas el Señor. Los milagros los hizo Jesucristo en cada casa que le visitaba. Vemos la casa del Pedro, vemos la casa del paralítico que subieron por arriba del techo. Vemos el primer milagro que hizo cuando Dios convirtió el agua en vino. Los milagros los hacía en la casa, hermanos. Cuando tú abres tu hogar, los milagros suceden en tu hogar. Ahí tú ves cómo se mueve la presencia de Dios. Te voy a invitar que vayamos en Hechos 2, 46, 47, dice la palabra de Dios. Perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón. 47. Alabando a Dios y teñidos a favor con todo el pueblo, dice. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y imagínate, los apóstoles ya habían visto dónde se iba a convertir la gente, hermanos. Ellos ya sabían. Los corrían del templo, los fariseos, ellos corrían a las casas, hermanos. Ellos corrían a las casas para seguir predicando el evangelio. Ellos no se quedaban nada más que era hoy va a ser domingo y voy a predicar nada más en el templo. Ellos se movían, hermanos. Ellos tenían que extender este evangelio. Dice, esta acción responde a la amenaza que recibieron los apóstoles por predicar de Cristo. Fueron amenazados, dice, advertidos por predicar en el templo. Y como respuesta, no solo continuaron predicando en el templo, sino que hacían también en las casas. Pero también fue la respuesta a miles de decisiones que se hacía por Cristo. Era imposible reunir tanta gente en el templo, hermanos, sino que empezaron a utilizar los hogares, las casas, hermanos. De ahí empieza la iglesia, hermanos, de nuestros hogares. De ahí empieza todo, hermanos. Cuando nuestros hijos ven cómo alabamos a Dios, cuando nuestra esposa ve cómo glorificamos a Dios, cuando viene una visita enferma y cuando sale sana, hermanos. Yo desde que empecé a enseñar en las casas o tener células, hermanos, yo he visto tantos milagros que ha sucedido, hermanos, ahí en los hogares. Que a veces vemos tantos milagros que a veces nos sorprendemos lo que Dios está haciendo en cada familia, hermanos. Por una persona se convierte en una familia completa, hermanos. Y en esa familia a veces hay problemas, hay divorcios, hay enfermedad. Y Dios toma el control de todo, hermanos. Llega y empieza a restaurar el matrimonio. Empieza a dar sanidad. Empieza a llegar la paz a ese hogar. Y tú empiezas a ver cómo la gente se empieza a convertir, hermanos. Y es un gozo
aquí en nuestro corazón ver cuando estas gentes se convierten y aceptan a nuestro Señor Jesucristo como su único Salvador, y ver cuando llegan a las aguas bautismales y se bautizan, hermanos. Es algo maravilloso, es algo hermoso, hermanos, que Dios hace en cada familia. Por eso el día de hoy yo te invito a que abras tu casa, tu hogar. Abre su hogar, hermanas. Si tú quieres abrir o estás pensando de abrir tu hogar, ábrelo y vas a ver las maravillas que Dios tiene. Vemos que Jesús mismo, como les decía, Jesús mismo utilizó las casas para ahí mismo hacer los milagros. Jesús entró en cada hogar para hacer sanidades, para hacer restauraciones, para hacer milagros, para resucitar muertos, hermanos. Jesús entraba y levantaba a los muertos. Por eso en este día, hermanos, nosotros tenemos un cumplimiento que Dios dejó a sus apóstoles y ahora nos toca a nosotros. Jesús les dijo ahí en Mateo 28, 19, dice: por tanto, dice, hacer discípulos, dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Dice que tenemos que ir a hacer discípulos a todas las naciones. Tenemos que predicar el evangelio a todo hogar, a todo momento, a cada instante, hermano. Tenemos que ir y predicar el evangelio. Hay tanta alma perdida allá afuera, hermanos, que es el momento de levantarnos, hermanos, y de ir y predicar esta palabra de Dios. No quedarnos simplemente estar en la casa sin hacer nada, hermanos. Tenemos que ir y extender este evangelio, hermanos. Que ellos conozcan que hay un Salvador, que ellos sepan que hay un Cristo que los ama, hermanos. Que ellos sepan que hay un Señor que murió en la cruz del Calvario para el perdón de sus pecados. Que ellos conozcan a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros venimos de una célula. Casi la mayor parte de nosotros venimos porque se abrió un hogar. O porque abrimos el hogar de nuestros, en la casa donde vivimos, abrimos ese hogar. Y entró la palabra de Dios y transformó nuestras vidas. Dios hace cosas maravillosas, pero tenemos que abrir nuestro hogar, hermanos. Tenemos que abrir nuestro corazón. Tenemos que extender nuestra mano para que Dios nos dé ese pan de vida. Tenemos que hacer algo en este día de hoy. Tenemos que predicar el evangelio sin cansancio, así como lo hacían los apóstoles. Ellos iban y predicaban el evangelio, hermanos, sin cansancio. Ellos iban y predicaban, hermanos, aún así que los golpearan, los abofetaran, los humillaran. Ellos llegaban y predicaban. Y si los encarcelaban, cuando salían, otra vez volvían a predicar el evangelio. Todos los días iban y predicaban esta palabra de Dios, hermanos. Y hoy en día nosotros, ¿qué estamos haciendo? Hoy tenemos que despertar. Tenemos que decirle a Satanás: diablo mentiroso, hoy me levanto en el nombre de Jesucristo para ir y alcanzar a mi hermano, para ir y alcanzar a mi papá, para ir y alcanzar a mi primo, a mi tía, a mi amigo. Pero tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús y poder extender ese evangelio que Dios ha puesto en nuestro corazón. Porque imagínate cuando lleguemos a la presencia de Dios, ¿qué le vamos a decir? ¿Dónde está lo que yo te entregué? ¿Dónde está lo que yo puse en tus manos para que extendieras este evangelio? Por eso dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Podemos ir y hacer discípulos a todas las casas. Tenemos que entrar a esos hogares, hermanos. Es el momento de levantarnos y entrar a los hogares, tocar puertas, llegar y extender esa palabra de Dios. Esto Dios lo puso en mi corazón, hermanos, y yo siento que es el momento, es el tiempo de hacer algo para la obra de Dios. Fíjate lo que dice Lucas 9 del 1 al 4. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder, autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Habiendo reunido a
a sus 12 discípulos les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedad. Esa autoridad nos la dio Cristo en estos días, hermanos, para sacar demonios en el nombre de Jesús, para sanar enfermos en el nombre de Jesús, para levantar a restaurar en el nombre de Jesús, para levantar a esa persona que está desanimada en el nombre de Jesús, hermanos, para que el nombre de Dios sea exaltado sobre todas las cosas. Aleluya, gloria a Dios. Dice, y los envió a predicar el reino